favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a la asociación Gein Histórico, felicitarlos por esta brillante idea de llevar a cabo un primer congreso, que espero que no sea el último. Yo creo que todos los años debemos repetir este congreso. Y también a su presidenta, Elena Padillo, a quien conocimos como la gente morocha o rubí. Excelente agente digamos, en las operaciones que hemos tenido. Saludar también a los dilectos ponentes, otros conocidos, como la presidenta del Poder Judicial, que su presencia en este evento enaltece y lo honra, no solamente por su alta investidura, sino también porque participó activamente en la lucha contra el terrorismo. Y cuando mencionó el caso Niza, efectivamente, se hizo en 1987, ahí estuvo presente la autora, murieron 4 terroristas y 2 salieron heridos, y recuerdo que uno de los muertos era un mayor de la PIP que había renunciado y se incorporó a Sendero, un tal apellido Franco, creo que era, de una familia ya, la mayoría senderistas. Asimismo, saludar también al congresista Roberto Quiabra, quien también enaltece con su presencia este evento, al periodista Carlos Paredes, con quien hemos compartido amistad y también producción intelectual. Conoce muy bien el fenómeno y ha escrito varias obras, incluso tiene una obra que se llama Golpe Mortal, que habla sobre la captura de Guzmán. A todos los integrantes del GEIN, que veo rostros acá conocidos, analistas, expertos, senderólogos, también a mi directo amigo, el general Óscar Arriola, quien maneja magistralmente una dirección de terrorismo que es una unidad élite, a quien todo lo que hemos trabajado ahí le guardamos un gran cariño. Y asimismo al grupo de panelistas y a todos los que están presentes en esta plataforma. Vamos a cumplir 30 años de la captura de Guzmán. ¿Cómo ha pasado el tiempo? El año pasado felizmente murió este genocida, criminal, sanguinario, terrorista, Abimael Guzmán Reynoso, que durante 2 décadas tenía el país en vilo, unas épocas sangrientas de violencia terrorista. Murió. Y vamos a cumplir 30 años y es bueno hacer algunas reflexiones, porque justamente este Congreso tiene ese objetivo. ¿Qué lecciones hemos sacado de estos años de lucha contra el terrorismo? Y voy a mencionar algunos de ellos. La primera lección que hemos sacado es que en la lucha contra el terrorismo, la captura de un líder maoísta es fatal, es mortal. Nosotros hemos tenido la primera experiencia mundial en nuestro país que cae detenido un líder maoísta en plena guerra popular. O sea, la guerra popular prolongada, cercando la ciudad del campo, que es una estrategia que Mao Zedong aplicó en su tiempo y logró llegar al poder en 1949. O sea, todos los líderes maoístas que hubo, todos vencieron, todos ganaron, mientras se mantenían libres. Mao Zedong es uno de ellos, Ho Chi Minh, Pol Pot, en Camboya, fueron líderes maoístas. ¿Y por qué había una alta probabilidad de que si seguía libre Guzmán podía conquistar el poder? Porque cuando se le detiene, él estaba llevando a cabo el penúltimo plan estratégico que se llamaba Construir la conquista del poder, que demandaba 4 o 5 años, el penúltimo. Él había calculado de que debía conquistar el poder en el año 2000 o 2002. Y justo cuando fue detenido, la camarada Miriam, en los 15 días que
la tuvimos, digamos, en Ladincote. Ella decía, si se demoran una semana, ya no nos encuentran porque entrábamos a la guerra de movimientos, al equilibrio estratégico, que era la segunda fase de la guerra popular, y ya nos íbamos al campo. Irse al campo era desaparecer prácticamente, Guzmán, y tenían todo ya las maletas listas. El que falló fue Feliciano Óscar Alberto Ramírez Durán, que no consiguió el lugar o se demoró en conseguir el sitio para trasladar al líder Abimael Guzmán. Le echaban la responsabilidad de eso. ¿Y por qué la caída de un líder movista es fatal? Porque estos, según dicen, cada 100 años nace un líder maoísta. Así dicen. Y este era el fundador del partido, Centro de Unificación Partidaria, la cuarta espada del comunismo, tenía varios roles. Y según hemos podido analizar y leer la documentación, los eventos que él llevaba a cabo, digamos, demoraban 4 o 5 días, y uno de los pocos que hablaba era él, y todo el mundo lo escuchaba y seguía sus órdenes a rajatabla. Nadie lo contradecía. Era prácticamente un semidios. La caída de este líder maoísta en plena guerra fue fatal, pero no supimos manejarla. No supimos manejarla, y yo le llamo, nos dimos una borrachera triunfalista y nos olvidamos de otra lección que yo le llamo: para derrotar completamente al terrorismo se requiere atacarlo en tres campos: militar, ideológico y políticamente. Se le había vencido militarmente, pero no ideológica ni políticamente. Y nosotros ya creímos que se acabó el terrorismo. No se había acabado el terrorismo, porque justo en esos campos es donde se desarrolla Sendero. A partir de 1993 cambia de estrategia y comienzan a desarrollar la parte ideológica, política y reivindicativa. Y logran recuperar el partido, rescatar el partido y desarrollar el partido. O sea, estando preso Guzmán, seguía siendo estratega. O sea que esta lección la hemos sacado de tal manera que cuando aparece un grupo movista y hay un líder movista, hay que apuntar al líder, a la cabeza. Y la captura de ese líder desmorona, desintegra este tipo de organización. La segunda lección es: se debe buscar el punto de quiebre estratégico. Toda la década del 80 la pasamos buscando este punto de quiebre estratégico, porque cuando aparece Sendero en los inicios de los 80, sorprendió a todo el mundo. Era un fenómeno nuevo. El Estado, las Fuerzas Armadas y la policía no estaban preparados, menos nosotros que éramos detectives que combatíamos el delito. Yo recuerdo que en el 1980, 81, viajamos a Ayacucho. En el 80 todavía no se había dado el decreto ley 046, todavía no se había dado, eso se dio el 10 de marzo de 1981. En el año 80, cuando se crea la División de Policía Antisubversiva, que es el embrión de Ladincote, viajamos a Ayacucho un grupo de policías. Yo recuerdo bien en mayo del año 80, cuando atentan contra la dueña de una tienda que le decían La Pequeñita, y capturan a varios terroristas, que es la primera camada de terroristas. Yo le llamo primera camada porque eran bastante jóvenes, eran estudiantes. Estaba, por ejemplo, Raúl Cruzá Cárdenas, el mayor de todos, que tenía 16 años. Edil Lagos. Estaba Oreste Surriola González, que era el enamorado de Edil Lagos. Y de que después ya lo vimos cometiendo atentados ya de mayor connotación. Oreste Surriola González se fue a la cárcel, se escapó del penal el 2 de marzo de 1982 y aparece en 1992 en el atentado a Tarat. O sea, nosotros aprendimos
y crecimos juntos con los terroristas, ¿no? Pero el punto de quiebre estratégico es cuando se ve un vencedor y un vencido. Y en la década del 80 no llegamos al punto de quiebre estratégico. Buscamos fórmulas y Sendero seguía creciendo. En 1983 se declara el estado de emergencia después de la fuga del penal de Huamanga y ingresa a las Fuerzas Armadas. Y pensamos que las Fuerzas Armadas iban a terminar con Sendero en el campo, pero seguía creciendo Sendero, seguía desarrollándose, ¿no? Yo respeto el desempeño de las Fuerzas Armadas y también que dieron, muchos de ellos ofrendaron, se sacrificaron su vida, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo, pero no había el quiebre estratégico, porque no solamente es cuestión de victorias tras victorias, capturas tras capturas, sino hay que llegar al punto de quiebre. Y este punto de quiebre se dio con la captura de Guzmán. Por eso yo escuchaba una disertación del presidente Alan García en el LUN, bueno, ante la Comisión de la Verdad. Él decía: nos hemos pasado casi una década buscando cómo solucionar el fenómeno terrorista que a todos nos agarró en el aire porque desconocíamos, y a la captura de Guzmán fue gravitante. Si yo hubiese sabido que ese era el punto de quiebre, enfoco toda la batería hacia ahí, pero no era así. O sea, se dio justamente con la captura de Guzmán el punto de quiebre estratégico. Cuando cayó Guzmán, nosotros no teníamos ni siquiera la seguridad que iba a pasar después, porque era la primera vez que caía un líder maoísta en plena guerra, ¿no? Pero fue fatal. Comenzó a digregarse, a dividirse la organización, se crearon grupos, y a la final, poco a poco, iba diezmando, iba debilitándose, y Sendero prácticamente después de la caída de su líder ya no fue el mismo. Esa lección la sacamos nosotros, que hay que llegar al punto de quiebre estratégico. Entonces, muchos me preguntan, pero ¿y cuál es el punto de quiebre estratégico en la lucha contra el grupo del BRAE, autodenominado militarizado Partido Comunista Peruano? ¿Dónde se da el punto de quiebre? Esa es una pregunta interesante que yo sé que el general Oscar Arriola debe estar tomando nota y también debe estar rondándole esa pregunta. La captura de José, Antonio, Mendoza, Olga, que es prácticamente las cabezas, o el narcotráfico. Ese es el punto de quiebre estratégico, porque ellos se alimentan del narcotráfico. Y una vez yo dije: ¿cuántas jefes de firmas hay allá en el BRAE? Habrán 10, 12. Si se captura a 5 o 6, el séptimo entrega la cabeza de José en una bandeja de plata, porque no lo dejan trabajar, porque ellos conviven. El grupo del BRAE convive con el narcotráfico, pero hasta ahora nadie encuentra una respuesta. ¿Cuál es el punto de quiebre estratégico en la lucha contra el BRAE? Donde se va a ver un vencedor y un vencido. Otra lección que sacamos era conocer al enemigo terrorista. Muchos de los principios y lemas que aplicaba el GEIN eran extraídos de esta obra que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. A veces nosotros somos malos copiadores. Esta obra fue elaborada, creada 400 años antes de Cristo y tiene vigencia. Y Sun Tzu decía: conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y podrás librar sin batalla, sin temor a la derrota. Y el conocimiento del enemigo era saber cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Por eso cuando llegaban los nuevos al GEIN, y esto no me deja mentir el analista José Luis Gil, se le preguntaba: oiga, ¿usted conoce qué cosa es Marx? ¿Sabe quién es Engels? ¿Sabe quién es Lenin? ¿Quién es Mao? ¿Conoce usted? No, entonces vaya a la academia a aprender. Y hicimos una academia muy funcional operativa, que en 1 mes o 2 meses debía él conocer la base ideológica de este enemigo
terrorista, que era diferente combatir a la delincuencia común. O sea, conocer al enemigo era saber cómo piensa, siente y actúa. Ahora, esto es importante porque este principio, si lo traemos a la actualidad, entonces hagamos una pregunta. ¿Qué tanto conocemos del grupo del BRAE? ¿Conocemos realmente cómo ellos aplican la guerra de movimientos, por ejemplo? Una vez le hice esa pregunta a uno que se iba a ir al BRAE. ¿Usted conoce lo que es la guerra de movimiento al estilo de este grupo? ¿Cómo aplica? No sabía. Con el grupo Nueva Fracción Roja, que es de los seguidores del Pensamiento Gonzalo, ¿sabe usted el efecto que ha causado la muerte de Abimael Guzmán desde el punto de vista de la dirección y la jefatura? Que le ha generado un gran problema, porque ese es el problema que tienen ahorita este grupo liderado por Miriam, temporalmente. Problema de dirección y jefatura. ¿Sabe usted qué significa estos problemas de dirección y jefatura? Si la Miriam no sabe manejar este tema, yo creo que la desaparición de este grupo podría ser en un futuro próximo, porque ellos están detrás de realizar un segundo congreso y una segunda reconstitución. Justamente no sería raro y hay que estar atento ahí, pero solo en inteligencia, porque mañana más tarde puede salir un informe, un folleto y diga, ya se llevó a cabo el segundo congreso y se ha nombrado ya un comité central. ¡Ay, caramba! Lo primero que van a decir, bueno, ¿y qué está haciendo la DINCOTE? ¿Qué está haciendo el SINA, la DIRIN? Pues hay que estar atento en eso. Pero hay que estudiarlo al enemigo, conocerlo en su terminología, en cómo piensa, cómo siente y actúa. Ahora, hay otro principio, así que nosotros traímos también el arte de la guerra, se llama vencer sin luchar. Alguien me dijo, y esto Marco no me deja mentir, cuando cayó Guzmán, muchos decían, ¿y por qué no lo eliminaste? ¿No? Muerto el perro se acabó la rabia. Así decía. Y decía, porque nosotros aplicamos un principio que se llama vencer sin luchar. Y este es un principio del arte de la guerra también, que decía, al enemigo hay que capturarlo vivo porque muerto no es provechoso y más bien vas a crear un mártir. Todos los dirigentes y cuadros detenidos durante las 10 operaciones fueron capturados vivos. Se les entregó a la justicia para que hagan su rol, su papel, lo que les corresponde. Incluso se les trató tan bien que cuando se iban, después de los 15 días que estaban en la DINCOTE, se quedaban sorprendidos y agradecían. Se le daba acceso a su familia, a los abogados, a la Cruz Roja, y estaban muy agradecidos y ellos decían, ¿cómo ha cambiado la policía? Yo esperaba que me iban a torturar, masacrar, pero ahora me han tratado muy bien. Se iban agradecidos porque nosotros aplicamos este principio que es vencer sin luchar. La fuerza es el último recurso. Primero es la habilidad, la astucia y la inteligencia. Otro principio que también hemos sacado es primero probar y luego detener, que tiene mucha relación con conocer al enemigo. ¿Por qué este principio? ¿Por qué era tan importante para el GEIN? Porque nosotros proveníamos de la DINCOTE, éramos detectives, y en la década del 80 se aplicaba el principio al revés, muchas veces al revés, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de los Delta, porque yo he sido también jefe Delta. Se hicieron buenas capturas, pero muchos esperaban que vengan los detenidos, que los traiga la Guardia Civil, o los detengan en la calle, y después comenzaba el interrogatorio y había a veces excesos, abusos. Entonces nosotros cambiamos ese principio al revés. Primero te voy a probar y luego detener. Y entonces empezamos en los inicios del 90 a conocer al enemigo, salir afuera, buscarlos, seguirlos, saber con quién se encuentra, con quién se junta, estudiarlo, ¿no? O sea, primero probar y luego detener. Este principio revolucionó toda la metodología de investigación criminal.
Ahora, si lo traemos a nuestra realidad actual, vamos viendo que este principio se aplica al revés muchas veces. Si observamos muchas veces con este de la prisión preventiva, que es un veneno revestido de dulce, ¿no? ¿Qué hacen con la prisión preventiva? Lo utilizan como un instrumento para investigar y como presión. O sea, primero requiero que estés preso durante 36 meses y en esos 36 meses te voy a investigar y te voy a probar, pero quiero que te quedes tranquilo ahí. Comienzas a vivir con sentenciado y como sentenciado, y después de 2 meses te visitan los señores fiscales y te dicen, bueno, ¿quieres arresto, comparecencia? Sujétate a la colaboración eficaz. Y después de 3 años sales libre porque no te han probado nada. Y el daño que te han hecho, psicológico, económico, familiar, ¿quién te lo cubre? Nadie. Entonces, la aplicación al revés de este principio, primero probar y luego detener, está generando todos estos excesos y abusos. Por eso debe revisarse, debe replantearse la utilización de estas prisiones preventivas, ¿no? Otra lección que hemos sacado es no solo priorizar el punto de vista militar. Cuando nos referimos al punto de vista militar, no necesariamente se refiere a la presencia o la responsabilidad que tienen los militares en la elaboración y ejecución de los planes en el PRAE, ¿no? A veces es un error que se comete, tanto militares y policías, parecido a la década del 80, que viene a ser una aplicación mecánica de la misma estrategia y táctica que fracasó en años. O sea, la parte militar está desconectada de la parte política. Se debe trabajar en forma coordinada tanto la parte política, los alcaldes, los gobernadores, prefectos, subprefectos. Claro que ahora el tema se pone complejo porque muchos de estas autoridades son del Movadef. Pero la idea es eso, que debe haber una conexión entre la parte política y la parte militar. Otra lección que hemos sacado es un error confiarse en la defensa pasiva, ¿no? Según Mao Zedong decía, solo un imbécil completo, un loco, podría considerar la defensa pasiva como un talismán, decía. O sea, vemos continuamente que nuestras fuerzas del orden, siendo mayoritarias, se van y se parapetan, se amurallan, se meten en bases contrasubversivas y están esperando que el enemigo los ataque. ¿Qué hace Sendero? Los utilizan, comienzan uno a uno los francotiradores a matar a los soldados militares, porque están en una posición de defensa pasiva. Y esta situación genera también un desgaste moral y psicológico, porque cada cierto tiempo, y esto aquellos que han estado en la zona de emergencia deben recordarse, les envían niños o ciudadanos y le dicen, oye, esta noche van a atacar, y ¡pum!, comienzan a todos a ponerse alertas y no pasa nada. A los 2 días nuevamente le dicen, esta noche van a atacar, y hay un desgaste social, un desgaste psicológico y moral de las tropas. Ahora la pregunta es, entonces si no debe utilizarse la defensa pasiva, la base contrasubversiva no son las más adecuadas, había que revisarlas, había que replantearlas, no desaparecerlas, había que replantear para que esta defensa pasiva se convierte en una defensa activa. O sea, porque el enemigo terrorista domina el terreno, escogen el día y la hora para atacar y van con francotiradores, ¿no? Están eliminando y matando a los integrantes de las patrullas y también de estas bases contrasubversivas. Otra lección que hemos sacado, nunca subestimar al enemigo terrorista. Y esto a veces es un error bastante grande. Esto lo cometió también el mismo Gonzalo cuando
Él no veía como enemigo importante a la policía. No obstante que le habían dicho que hay un grupo que lo está siguiendo. Ya había varias operaciones que no le daba importancia. Él pensaba que las Fuerzas Armadas son los que lo iban prácticamente a detener o capturar. Además, no se le cruzaba por la mente que iba a ser detenido, porque ni siquiera ha dejado un sucesor. Entonces, en algunas expresiones, en algunos medios, hay políticos y generales que dicen, no, lo del grupo del BRAE son remanentes, son rezagos, son narcoterroristas, no son una amenaza para el Estado ni para la democracia, que están focalizados en ese lugar y de ahí no pasa nada, o sea, no hay que preocuparse. Eso es subestimar al enemigo terrorista. Lo que hemos estudiado este fenómeno del grupo del BRAE, podemos decir que estos tienen planes bien definidos, tienen planes bien estructurados, se dan el lujo de atacar cuando quieren, emboscan, matan, despojan de armas y mueren militares y policías. O sea, saben a dónde van. Entonces, subestimarlo y decir que son rezagos, son remanentes, es un error en la lucha. Hay que darle su verdadera connotación y estudiarlo, conocerlo y también estar atento a su movimiento. En este momento, este grupo del BRAE está pasando una situación de letargo, yo le llamo. Han amenazado, la camarada Celia va a haber boicot a las elecciones, o sea, ahí han amenazado con boicot a las elecciones, estamos ya a puerta de las elecciones dentro de un mes, eso quiere decir que va a haber atentados terroristas. Se han desencantado del gobierno de Pedro Castillo, lo tildan de traidor, genocida, de ordenar la erradicación de la hoja de coca. Entonces parece que habían llegado a una alianza estratégica que comenzó a vislumbrarse cuando la camarada Vilma salió el 23, en mayo, un mes antes de junio de las elecciones de la segunda vuelta, y dijo, el que vota por Keiko es un traidor. Nunca se ha dado en la historia de las organizaciones terroristas que salga un grupo y diga, no votes por ella porque eres un traidor, dejando la posibilidad que tiene que votar por el otro. Eran dos candidatos nada más. Entonces pareciese que hubiese una alianza que debe haberse roto o está por romperse, ¿no? Y esto, digamos, quiere decir que en cualquier momento van a acrecentar las acciones, porque ya han reiniciado las acciones, acrecentarlas, y tenemos que esperar en estos meses, en estos días de esta semana que viene, atentados terroristas de gran connotación. Y esto está demostrado también porque en las operaciones que hubo, la operación Excelencia 777, operación La Libertad en la época de John Tumala, en la época de Alan García, después de una operación de esta magnitud, ellos emboscaban y mataban para demostrar presencia, fortalecimiento, y aparecía el líder. No sería raro que el líder aparezca en este momento y diga, un momentito, a mí no me han hecho nada, no me han lesionado y acá estoy. O sea, este grupo nunca hay que subestimarlo. Hay que ganarse la confianza y el apoyo de la población. Claro, en esa zona es un poco complicado porque si uno se pone a pensar, 20.000 familias tienen su economía sujeta al precio de la coca y es el único lugar donde no hay erradicación de hoja de coca. Se concentra el 74% de la cocaína, donde han mejorado normalmente por hectárea la producción. Entonces, si vemos que 20.000 familias viven del cultivo de la hoja de coca, del precio, entonces, ¿cómo yo puedo ganarme la confianza y el apoyo de esa población? Entonces ya aparece una desconfianza. No se puede hacer eso. Ahí hay que utilizar, como decía Albert Einstein, decía, a veces la solución del problema no es tanto la inteligencia, sino la imaginación. Hay que utilizar mucho la imaginación. ¿Cómo ganarse esta población? ¿No?
y el apoyo, porque no se puede hacer nada sin la confianza y el apoyo de la población. Otra lección que también hemos sacado es que la fuerza que combate el terrorismo debe tener un propósito de lucha, no solamente basarse en las recompensas y exigencias autoritarias. Esto lo aprendimos en el GEIN también, porque cuando caía un terrorista, estaba en el calabozo, se acercaba a su oficial, su custodia, le decía: ¿tú qué defiendes? Defiendes al viejo y caduco Estado que no te da, que te maltrata, que te paga mal. Mira tu uniforme, le decía, ¿por qué no te vienes con nosotros? Vente con nosotros, te vamos a dar un grado, vas a estar mejor, y cuando conquistemos el poder vas a estar en el poder también con nosotros. Entonces le trataban de lavarle el cerebro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mira, tú tienes que tener un propósito de lucha, una base ideológica, porque estos no son delincuentes comunes, son delincuentes políticos, hablemos así. Entonces dile: mientras tú secuestras, yo protejo la libertad. Mientras tú matas, yo protejo la vida. Mientras tú quieres crear un gobierno totalitario, yo protejo la democracia. Entonces, esa era la respuesta que se le daba a los terroristas desde aquel entonces, y se podía manejar esta parte ideológica y política, porque ellos querían lavarle el cerebro y convencerlo, como hicieron con muchos marinos, militares que abandonaban su servicio y se iban con ellos. Otra lección que hemos sacado son las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas es para atacar la moral y también para explotar las contradicciones de estos grupos. Por ejemplo, el grupo del BRAE están divorciados con el grupo de la Nueva Fracción Roja. Están divorciados ya. Ellos tienen como base ideológica el marxismo, el leninismo, el maoísmo, han cortado con el pensamiento Gonzalo. Se no quieren saber nada con el Movadef, la tila de ratas embaucadas. O sea, hay un enfrentamiento y hay un insulto mutuo entre ambas organizaciones. Pues bien, yo debo ahondar esas contradicciones a través de operaciones psicológicas, ¿no? Otra lección que hemos sacado es evitar los triunfalismos baratos, vender falsas percepciones de victoria. A veces escuchamos en la primera operación grande que se hizo en la época de Alan García, Excelencia 777, decían: ya vamos a acabar con el terrorismo, ya se va a acabar este grupo, en menos de 5 años debemos terminar con este grupo. En la Operación Libertad de Ollanta también decía lo mismo: no, ya vamos a acabar con el terrorismo en el BRAE. Incluso fueron a un cerro en Bicatán y pusieron la bandera peruana, muy parecido a esta última Operación Patriota. O sea, dijeron: ya hemos tomado dominio y control, y eso no es así, pues, porque ellos no tienen un lugar fijo, o sea, son grupos errantes que se mueven. Si dice: hemos tomado un cerro, mentira. O sea, no debemos evitar el triunfalismo barato o vender falsas percepciones de victoria, ¿no? O sea, y esto se ha notado en muchos gobiernos también, ¿ah? Yo no conozco muy bien el Plan Patriota para hacer un análisis, pero claro, hablan de que hay 5 muertos, 6 muertos por parte de los terroristas, pero hay que ver realmente si existen esos cadáveres o no. O sea, eso se llama vender falsas percepciones de victoria. Las victorias no pueden ser percibidas, tampoco fabricadas, ¿no? Otra lección que hemos sacado es que hay que identificar el enemigo principal y el enemigo secundario. Cuando trabajamos con Marco Miyashiro conocía sobre el MRTA. Hicimos una operación contra Galvez Orrechea, me acuerdo bien, la única que hizo el GEI. Pero una vez yo le digo: Marco, mira, no podemos abastecernos o abarcar tanto, o sea, Sendero es enorme, complejo, y demanda mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha focalización. Tenemos que
escoger el enemigo principal y el enemigo secundario. Para nosotros, ¿qué es? Sendero Luminoso. El MRTA es el enemigo secundario. Concentrémonos nuestras fuerzas en Sendero Luminoso. Entonces hay que saber diferenciar. En el caso del grupo del BRAE, ¿quién es el enemigo principal y el enemigo secundario? Es una buena pregunta, porque uno dice, bueno, el enemigo principal es el grupo terrorista del BRAE y el enemigo secundario son los narcotraficantes. A lo mejor nos estamos equivocando. El enemigo principal puede ser los narcotraficantes y el enemigo secundario el grupo terrorista del BRAE. Porque yo vuelvo a repetir, si se cogen, capturan a los jefes de firmas, uno de ellos entrega a José para que lo dejen trabajar. Entonces se convierte en el enemigo principal del narcotráfico, pero esa es cuestión de ver. Estas lecciones que hemos sacado es producto, digamos, del trabajo que hemos llevado a cabo durante años. El conocimiento del enemigo demandó mucho esfuerzo. Yo recuerdo bien que en el año 83 se capturó a un miembro de un destacamento que se llamaba César Augusto Paredes Rodríguez. Este sujeto se le intervino también en la primera casa en la operación ISA en Monterrico. Él tenía nombre cambiado. Estaba como Javier Jiménez Pérez. Entonces, cuando llegamos a esa casa, yo lo miro, él me mira, y me dice, y sorprendido, y le digo, ¿nos conocemos? Sí, nos conocemos, me dice. ¿En qué año fue? Del 83. ¿Tú cómo te llamas? No te llamas Jiménez Pérez, te llamas César Augusto Paredes Rodríguez. Había crecido, había desarrollado y estaba ya a nivel de cuadro importante, junto con Elvianila Sanabria Pacheco y una tal Marías. Eran del Departamento de Apoyo Organizativo. O sea, el crecimiento de los terroristas iba de la mano con el crecimiento en conocimiento de la DINCOTE. Cuando se conforma el GEIN, muchos de los que llegaron ahí habían trabajado ya en la DINCOTE y conocían el modus operandi de los terroristas que incluso habían sido detenidos en esos años. Eso fue muy importante para llegar a la captura de Guzmán y la desarticulación de gran parte de los dirigentes y cuadros de este grupo terrorista, ¿no? Yo considero que estas lecciones deben tomarse en cuenta para poder seguir adelante en la lucha, porque el terrorismo todavía no ha acabado. O sea, el terrorismo se adapta a las circunstancias, al modo, al lugar y al tiempo. Son como, o sea, hay una metamorfosis. El terrorismo de la nueva fracción roja no ha acabado, o sea, están esperando nomás llevar a cabo su segundo congreso y la segunda reconstitución y nombrar a su nueva dirigencia. Y el terrorismo del BRAE tampoco ha acabado, o sea, no podemos decir que ya se acabó con el terrorismo. Por eso es importante tomar en cuenta estas lecciones para las nuevas generaciones de policías y también para los peruanos que quieren conocer qué aprendizaje hemos sacado en la lucha. Cuando escuché a la doctora Elvia Barrio de la legislación antiterrorista, yo siempre he dicho de que el Perú ha sido un laboratorio en legislación antiterrorista. Y tenemos para enseñarle a muchos países y tendrán que aprender sobre eso, o sea, porque el policía siempre ha estado de la mano de la legislación antiterrorista, siempre, y ha sido muy importante desde la década de los 80. Y finalmente, para culminar, yo espero que este 30 aniversario, ¿no?, que se va a celebrar con gran pompa, porque efectivamente son 30 años de la captura de Guzmán y cada vez más nos damos cuenta que su captura fue gravitante para el inicio de la pacificación nacional. Pues bien, a todos los generales deberían regalarle el arte de la guerra de Sun Tzu y cada cierto tiempo evaluarlos
para conocer si han aprendido, porque este grupo terrorista del BRAE lee El arte de la guerra. Es un zoom, los escritos de Mao para mejorar y aplicar en los tiempos actuales la estrategia y táctica que aconseja estos estrategas. Muchas gracias por su atención y mil disculpas si no he podido satisfacer sus expectativas. He hecho grandes rasgos de las lecciones que hemos extraído de la lucha contra el terrorismo y nuevamente agradecer a la presidenta por esta brillante idea de llevar este congreso. Y yo sé que los más beneficiados van a ser las generaciones de policías que nos están escuchando y los que combaten actualmente el terrorismo, tanto en Lima como en la selva. Gracias.